Insisto de nuevo en esto que digo, que nadie me entienda mal, eso es un error y eso es ridículo a la hora de evaluar quién es Luka Doncic, uno de los dos mejores jugadores del mundo. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 13 de junio del año 2024. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1439 de la sección polideportiva de Pepe Diario. Los Boston Celtics, de todas las maneras, de cualquiera de las maneras. Los Boston Celtics se ponen 3-0 en las finales de la NBA frente a los Dallas Mavericks en unas condiciones un poquito diferentes a los dos primeros partidos, pero con el mismo resultado final de superioridad, una superioridad aplastante la que están mostrando en estas finales frente a los Dallas Mavericks. Mucho que analizar y mucho que leer de este partido. Primero, y más relevante, no jugó Kristaps Porzingis y esa era la gran duda, la gran clave, la gran pregunta que nos hacíamos cuando hacíamos la previa de este partido. Y sin Porzingis, en caso de que no juegue, ¿cómo se van a mover los Boston Celtics? Pues Mazzulla no sobrepensó un carajo. Casi los mismos minutos que le da a Porzingis se los da a Al Horford. Es verdad que si Al Horford tuviese que jugar una serie a 7 partidos intensísima con 40 minutos por noche, uno tiende a pensar que su edad y su físico acabaría lastrándole. No se mueve, evidentemente, como Porzingis, con la habilidad, la agilidad y la velocidad de este, tampoco se mueve como el propio Al Horford hacía hace tiempo, pero sigue siendo un jugador impresionante y sigue siendo un jugador que como 5 te da lo mismo en ataque, lo mismo, te da una capacidad para jugar a lo mismo, no es que te dé lo mismo, una capacidad para jugar a lo mismo en ataque que Porzingis. Y ayer se demostró, su presencia en la línea exterior obliga a la defensa de Dallas a estar pendiente de los 5 jugadores en pista en el tiro exterior. Es un gran defensor, es un tipo que es capaz de corregir y es un tipo que es capaz de llegar a ciertas ayudas. No con la capacidad de Porzingis, pero sí lo suficiente, al menos a un partido, ya digo, quizás a 2, de no notar el bajón físico y no notar ese bajón como para que tengan que cambiar el estilo de juego. Por supuesto, no es lo mismo tener a Horford que a Porzingis, pero sí la determinación de hacer exactamente lo mismo. Eso por un lado. Por el siguiente lado, lo que vemos es que una vez que se determina que Mazzulla decide que no juega Porzingis, o decide el staff médico de Boston, y que su rol lo va a ocupar Horford prácticamente de la misma manera, luego Tillman tiene un ratito, pero muy pequeño, para que descanse algo Horford, el resto tiene que seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y vaya si lo han hecho. En este caso en concreto, Jason Tatum empieza metiendo tiros que no estaba metiendo en los 2 primeros partidos y eso hace que de la salida en tromba inicial de los Dallas Mavericks esto se quede en nada porque lo remontan y porque Tatum anota con fluidez y en la parte final del partido, cuando llega el momento, yo no diría ni pájara, ni desconexión, ni nada. Yo diría que es que así es la NBA. Es que en la NBA actualmente se pueden remontar 20 puntos en un abrir y cerrar de ojos prácticamente por cualquier equipo y si enfrente tienes a un muy buen equipo, como son los Dallas Mavericks, y son las finales, pues este tipo de cosas pasan. Y de nuevo hubo una remontada de 20 puntos de los Dallas Mavericks y ahí apareció Jaylen Brown, que había tenido un partido de menos a más, un poco justo lo contrario que Jason Tatum, para acabar haciendo canastas muy importantes, canastas cruciales en momentos determinados. Por el medio, la manera de sostener a este equipo con Derrick White y sobre todo con Jrue Holiday nos da la razón a los que pensábamos que con los traspasos que habían hecho este año, lo que había hecho Boston Celtics era aumentar el suelo lo suficiente como para no tener que preocuparse en exceso de todas estas ocasiones, muchas de ellas en playoff, en la que los Boston Celtics con cómodas ventajas las acababan perdiendo y acababan palmando los partidos. ¿Por qué? Porque ahora, aunque eso pueda seguir pasando, el inicio de partido de Brown, el final de partido de Tatum, aunque eso está presente en el núcleo, en la mismísima esencia de lo que son estos Boston Celtics, la realidad es que tienen jugadores de sobra y el primero de ellos es Jrue Holiday como para que esto no caiga del todo al suelo, como para que esto no llegue a botar y venga a defender y venga a presionar y venga a poner las cosas dificilísimas a Dallas.
Hay otras circunstancias que cambian con respecto a los dos primeros partidos y que aún así hace que Boston Celtics gane. Por ejemplo, Kyrie Irving anota. Kyrie Irving se va a más de 30 puntos. Kyrie Irving, como ya parecía también, tiene un partido muy diferente en Dallas de los que tenía en Boston. Y con ese partido diferente, siendo mucho más agresivo, siendo mucho más capaz de anotar, meter el miedo en el cuerpo a cualquier equipo y enardecer a su grada. Y sentirse tremendamente cómodo en ese rol, en ese contexto, mucho más que contestando a insultos del Boston Garden y girándose a la grada y siendo abucheado de manera constante. Y aún así, a los Boston Celtics no los mueves. Su roca pétrea sigue ahí, permanente, obligando a Kyrie Irving a, para anotar y pasar de 30 puntos, meter las canastas de extraordinaria dificultad que tiene que meter, que sabemos que es capaz de meter, pero si tú tienes que meter canastas extraordinariamente difíciles y sin embargo en el otro lado tienes triples liberados y tienes a Jrue Holiday estando como una dinamo por todas las partes del campo, moviendo el balón, cortando, yendo a canasta, tirando desde fuera, ayudando a que se espacie el campo para que Jason Tatum y Jaylen Brown hagan lo suyo. Si uno es natural y uno tiene esas canastas más o menos sencillas, incluso fallándolas, porque lo has hecho durante toda la temporada, y el otro se ve obligado a meter unos canastones que son todo highlights, chico, sé de sobra, porque en apostar la naturalidad gana siempre al milagro. Eso también lo supera Boston Celtics, que eso no había aparecido en las primeras partes o en los dos primeros partidos de estas series finales. Supera la remontada de Dallas, que les lleva a estar muy igualados en la parte final, a pesar de que en el tercer cuarto Boston desguaza cualquier tipo de esperanza y de expectativa de los Dallas Mavericks y acaban ganando exactamente igual. Y ahí, en ese ínterin, entre el tercer cuarto y la remontada del cuarto, aparece lo que probablemente es definitivo y decisivo, no en las finales, que están decididas de otra manera, pero sí en este tercer partido, que es la actitud de Luka Doncic y el partido de Luka Doncic. Luka Doncic es un tipo que genera un montón de odios, a pesar de ser tan increíblemente bueno, siendo tan increíblemente bueno, porque la realidad es que todos los que son muy buenos generan odios, ¿no? En España, además, tenemos el factor obvio que no podemos quitar de delante, que es su pasado y su manera de ondear la bandera madridista, que por supuestísimo hace que mucha gente le deteste y que le juzgue con ojos, la inmensa mayoría de las veces, injustos. Y hace que sus defectos sean sacados a la luz. Todo el mundo tiene defectos, todos los grandes jugadores tienen defectos, sean sacados a la luz, puestos en medio del foco, puestos en medio del escenario, y ahí considerarlos como muchísimo más importantes que sus virtudes, lo cual es evidentemente un error a la hora de juzgar y no tiene ningún fuste, pero en partidos como este tercero sí que le da un poco de razón a toda esa gente que solo se fija en sus defectos. Insisto de nuevo en esto que digo, que nadie me entienda mal, eso es un error y eso es ridículo a la hora de evaluar quién es Luka Doncic, uno de los dos mejores jugadores del mundo y un tipo absolutamente incontestable y una fuerza tan descomunal e imparable como nos podamos imaginar en el baloncesto y en la NBA moderna. Ahora bien, su manera de jugar este tercer partido es venenosa para los Dallas Mavericks. Por supuesto, si él no está, no tienen ninguna opción, por supuestísimo. Y si lo sacas de la ecuación, con sus cosas buenas y sus cosas malas, este equipo no está probablemente ni en playoff. Bueno, eso da igual, sea exagerado o no, lo que es seguro es que no está aquí, no está peleando. Sin embargo, las cosas malas de Doncic son que en defensa está siendo absolutamente superado por los Boston Celtics, que le buscan una y otra vez para desgastarle físicamente, pero también para aprovechar que no está siendo capaz físicamente de mirar a la cara a estos Boston Celtics. Además, otro de los defectos de Luka Doncic, que se nos va apagando físicamente según pasan los partidos y las series, porque está lesionado de la rodilla, porque no está en plena forma, porque su fisionomía es la que es, lo que tú quieras. El hecho es que con los defensores de los Boston Celtics, una defensa históricamente buena, son capaces de presionarle a toda cancha, a toda pista desde la primera posesión, con el desgaste que eso tiene, con la obligatoriedad de meter esas canastas imposibles, milagrosas que decía antes de Kyrie Irving, pero sudándolas desde su propio campo. Según pasa el partido, a veces también le dan 2 contra 1 para que se sienta aún más incómodo. Y eso atacándole todo el rato
en el otro lado del balón cuando están defendiendo. Así se ha visto al peor Luka Doncic defensor, así se ha visto al Luka Doncic más frustrado, así se ha visto al peor distribuidor, así se ha visto al que tiene unos porcentajes más complejos porque sus canastas son de un grado de dificultad extremo, y así hemos visto al que pierde los papeles, al que pierde los nervios, al que está todo el rato protestando a los árbitros, al que está todo el rato incómodo con sus compañeros, todo el rato haciendo gestitos, y ayer en concreto comiéndose 6 faltas y no estando en los últimos 4 minutos. Y no voy a discutir aquí si todas ellas eran o no eran las faltas, porque ese debate es para otro tipo de programas que podéis escuchar y disfrutar en otro lado. A mí eso me parece tonto. Sí me parece relevante que él mismo se pone en esa posición por cómo actúa y por cómo dirige este partido. Y que eso le cuesta el encuentro a los Dallas Mavericks. Eso es así. Cuando eres el mejor, la exigencia tiene que ser esa. Y el partido de ayer de Luka Doncic, para cualquier fan de los Mavericks, es desesperante. Es desesperante. Cuando sale el día malo, sus defectos brillan como pocos. Pues en todas esas circunstancias, vuelven a ganar los Boston Celtics. Que sea cual sea la circunstancia, ganan los partidos en estos playoffs y en estas finales de la NBA. ¿Alguien remontará un 3-0 alguna vez? Puede ser. ¿Parece que aquí? No. No lo parece en absoluto. Hablemos de las finales NBA con Losilla en la primera parte del programa. Hablemos con Javier Señarís Senra en la segunda parte del mismo, porque se disputan este fin de semana las semifinales del Super Rugby, que es la Champions League, pero en vez de en Europa, en el cono sur, en el hemisferio sur, en Nueva Zelanda y Australia. Y como en el rugby es más importante el sur que el norte, vamos a echar un ojo a esas semifinales de clubs del rugby del hemisferio sur en el planeta. Vamos con ello, hay que andar.